Tenemos el gusto de tener también de manera presencial al teniente Alejandro Lizama Navarrete, quien es oficial investigador de CIAT. ¿Cómo está? Es un gusto que pueda estar con nosotros, teniente, acompañándonos, esperando que también sea un excelente año para usted. Muchas gracias por la invitación y para enseñarle a nuestros televidentes lo que realiza Carabineros de Chile, la sección de investigación de accidentes en el tránsito, acá en Concepción. Nos gustaría partir preguntándole cómo ha funcionado esta sección de investigación de accidentes, sobre todo en un fin de año que tuvimos súper ajetreado, lleno de congestión vehicular, ¿verdad? ¿Cómo se vivió el fin del 2021? Efectivamente, como usted ha señalado, los accidentes de tránsito siempre han existido, ¿cierto?, a nivel mundial. Es por esto que Carabineros de Chile, de manera técnica y bajo la ley, el estatuto, o sea, bajo normas legales, estableció que necesitaba una especialización técnica hacia los accidentes de tránsito, lo que es la CIAT a nivel nacional, ¿ya? Nos encontramos en todas las regiones de nuestro país trabajando como peritos para identificar, ¿cierto?, dar una causa a los accidentes de tránsito con fallecidos, o en este caso, donde el Ministerio Público nos solicite, ¿ya? Es por ello que, la CIAT Concepción viene trabajando desde muchos años atrás, ¿cierto?, realizando estas investigaciones, ¿ya? Okay. Ahora, quiero ahondar, ¿cierto?, en temas de accidentes de tránsito y en temas estadísticos, para que la gente nos entienda de que el año 2018 hubieron 235 accidentes de tránsito investigados por la CIAT en el terreno, de los cuales tenemos que lamentar 51 fallecidos, ¿ya? El año 2019, en pandemia, ¿cierto?, tuvimos 170 accidentes de tránsito, pero tuvimos 81 fallecidos. O sea, el aumento está siendo cada vez más exponencial de fallecidos. Y ahora te tengo la cifra del año recién pasado, que ahora estamos a 5 de enero. Tenemos que lamentar 219 accidentes de tránsito, donde tenemos 112 fallecidos de estos accidentes. ¿Por qué ha ido en aumento la cantidad de fallecidos, creen ustedes, como especialistas de este tema? Tenemos varios factores que inciden, ¿cierto?, en la generación del accidente o en la cantidad de fallecidos, que son, obviamente, el aumento exponencial de la cantidad de vehículos, ¿ya? Tanto vehículos motorizados como no motorizados, que bien hablamos de los ciclos, ¿ya? Está bien, tenemos claro que es un medio de transporte que está siendo muy utilizado a nivel nacional y a nivel mundial, pero el tema de la educación es un factor que es totalmente trascendental a la hora de un accidente de tránsito, y es donde nosotros estamos fallando a nivel nacional, a nivel educacional, es donde nosotros ahí queremos adoptar. Recién en una entrevista me preguntaban qué es lo que está fallando. Principalmente. La educación, como dices tú, como primer educación. punto. ¿Por qué? Porque a una persona que maneja un vehículo, ¿qué le solicitamos? Una licencia, ¿cierto? Conocimientos mínimos para desplazarse dentro de una vía. Una licencia clase B, C, cualquiera sea, profesional o no profesional. Pero a un ciclista o a un conductor de un ciclo, vehículo no motorizado o de propulsión eléctrica. ¿Qué se les pide a ellos? ¿Qué le solicitamos? Le enseñamos a manejar un vehículo desde los 6, 5 años que le enseñamos a un ciclista, ¿cierto? A un niño. Pero ¿qué le enseña sobre educación vial? ¿Qué le enseña sobre un pare? Sobre respetar una luz de semáforo, un ceda al paso. Claro. ¿Qué le enseña? O sea, muchas veces las personas que van en automóviles tienen que estudiar para poder dar cierto... un requisito mínimo. Exactamente, yo creo que es un tema importantísimo el que estamos tocando justamente hoy día. Ahora, teniente, ¿cómo sería una educación ideal para que no existan tantos accidentes? Usted habla que es uno de los factores más importantes, que hay poca educación con el tema vial. ¿Dónde partiría yo? Muchos años atrás, vamos a hablar personas adultas ya, muchas veces en sus colegios tuvieron enseñanzas mínimas sobre educación vial, tanto como peatones, no tanto como conductores de vehículos, obviamente estamos hablando de niños, ¿ya? Pero como a un niño se le enseñaba cuál era la luz roja, cuál era un pare, dónde él tenía que efectuar el cruce y la calzada por un paso habilitado, obviamente, y ahora no existe eso. Entonces le estamos quitando conocimientos mínimos a las personas, donde ellos tienen que... A ver, Chile, la ley en general, lo asume como conocido por la persona. Eso se asume desde que se publica en el diario oficial, ¿cierto? Pero veamos la realidad de las personas. Un ciclista, uno le pregunta qué es un ceda al paso, o qué significa una señal horizontal o vertical, no las conoce. Entonces tenemos que bajar mucho más allá y empezar con los niños, ¿cierto?, a darle enseñanzas. Claro, y no solo los niños, sino que sea un requisito para poder, obviamente, transitar quizás, ¿no?, esta educación vial. Exacto, obviamente, ya como te dije, le pusimos un vehículo motorizado, les exigimos una licencia,
pero a un ciclo no se la exigimos. ¿Y cómo realizamos esa exigencia? ¿Por qué? Porque si bien hablabas tú recientemente con otra persona, con un abogado acá, con Rodrigo. Con Rodrigo, el abogado, él señalaba de que lo insertamos, ¿cierto?, a un ciclista, a un ciclo, lo insertamos dentro de una vía, le decimos, no tienes ciclovía, ¿por dónde circulas? Por la calzada, ¿cierto? Obviamente, si está lloviendo, si la calzada no reúne las condiciones mínimas, te subes a la acera, pero él tiene que circular por la calzada, donde están circulando motocicletas, vehículos, donde tienen una velocidad mínima y una velocidad máxima exigible. Claro. Por ejemplo, los pasos de cebra. ¿Cómo es que deben, obviamente, transitar ciclistas y todos los que andan también en estos ciclos, digamos? Mira, en mayo del año 2018, ¿cierto?, sale esta nueva ley, la ley de los ciclos, que modifica la ley de tránsito en ciertos aspectos, donde señala de que la preferencia de un paso para peatones, paso de cebra, deberá ser, obviamente, tal como por las personas, ¿cierto? El ciclo deberá, en este caso, circular a una velocidad reducida para la preferencia de los peatones, y siempre y cuando no haya un flujo alto de vehículos. Si hay un flujo tanto de vehículos como de personas en este paso, ellos deberán descender y transitar como peatones por esta vía, por este paso. ¿Ya? El problema es que hay muy pocas personas que leen, digamos, toda esta información. Entonces es imposible que lo sepan si realmente, no, como dices tú, no tenemos conciencia a través de la educación y de la lectura de todas estas normas que son tan importantes. Exacto. Ahora, a mí me gustaría también pasar al tema de cómo trabaja hoy día la CIAT, quién es el equipo que en el fondo está a cargo de estas investigaciones que son tan importantes. Perfecto. Como te comentaba recientemente, la cantidad de accidentes en el tránsito en un aumento exponencial, al igual que los fallecidos, ¿ya? ¿Cómo trabaja la CIAT? A raíz de un accidente de tránsito que se genera en la vía pública, ¿cierto?, el Ministerio Público solicita la llegada, las pericias de este equipo de investigador, donde a cargo de un oficial, en este caso yo, junto con planimetristas y peritos mecánicos, nos dirigimos al lugar y verificamos todo primero el entorno. Trabajamos el lugar del accidente, la calzada en este caso, o la vía, trabajamos el vehículo y luego tomamos las declaraciones y hacemos cualquier tipo de diligencia para que nos ayuden a esclarecer de mejor manera cómo sucedió el accidente de tránsito, tener una causa basal del accidente y una dinámica de un antes, durante y después de este accidente, para que esto se vea totalmente complementario, para luego tener un juicio, ¿cierto?, o disponerlo al Ministerio Público para que él determine qué son los pasos a seguir. ¿Cuál es el trabajo de los peritos que los acompañan en estos procedimientos? Perfecto. En primera instancia, los peritos hacen levantamientos planimétricos del lugar, o sea, un plano, llamémoslo así, a tamaño escala de todo el lugar con los vehículos participantes, ¿ya? Se realiza un set fotográfico también del lugar, donde se señala y se explica con fotografía todo lo sucedido, ¿ya? Luego de eso, nosotros también comenzamos a realizar, como te dije, todo lo que es ya una fundamentación más escrita de lo que sucede en el accidente. Huellas, indicios en el lugar, los vehículos participantes y también el perito mecánico, quien realiza diligencias para esclarecer si es que el vehículo tuvo alguna falla mecánica, o verificar qué fue lo que sucedió con el vehículo, verificar también interacción de estos, todo lo que tenga que ver para dejar en claro cómo sucedió el accidente. Si al final nosotros, ¿qué es lo que buscamos de manera técnica? Esclarecer primero cómo sucedió y quién infringió la norma legal con lo cual se generó este accidente. Mira, vamos a ir con una pregunta del WhatsApp. La gente quiere comentar junto a nosotros, así que vamos a leer entonces esta pregunta para usted. Entre Pedro Valdía y el Parque Ecuador no hay ciclovías y transita mucha gente en bicicleta, obvio, y por las calles es muy peligroso, pero ¿se entenderá eso frente a una fiscalización y posible multa? Cuando no existe una ciclovía, la ley especifica de que ellos tienen que andar por la calzada, ¿cierto? Eso tiene que quedar en claro. Y es por eso que nosotros hablamos de lo peligroso que es no educar a un ciclista muchas veces, de que él tiene que transitar por el costado derecho siempre de la vía, de que las personas o los conductores de los otros vehículos tienen que respetar 1,5 metros de distancia al momento de sobrepasarlo o adelantarlo. Perfecto. Y de que ellos no pueden transitar por la acera, por la vereda más conocida. ¿Por qué? Porque el tránsito de peatones en estos sectores, como tú lo señalaste, debe ser bastante, el flujo debe ser bastante amplio,
bastante fuerte, sobre todo en algunos horarios. Entonces, es ahí donde la palabra convivencia vial toma forma. En estos puntos así donde la afluencia tanto de peatones, ciclistas y vehículos es muy alta. Claro. Ahora también me gustaría saber cómo han trabajado, bueno, también debido al incremento y el aumento de accidentes y de fallecidos, ¿cómo lo han hecho como CIAT en todo este proceso de pandemia? ¿Ha sido más difícil? ¿Ha sido más complicado? Yo me imagino que también la gente debe estar sometida a niveles de estrés mucho más altos también, de poder salir, de volver rápido, de hacer solamente lo que hay que hacer por el miedo al contagio. ¿Cómo se han vinculado también con la COVID-19 y con una pandemia a nivel investigativo también? Efectivamente, al momento de las personas mantener restricciones, ¿cierto?, de libertad de desplazamiento, y al momento de volver a entregarlas, las personas sufrieron bastante estrés en esos instantes. O sea, por supuesto, el tema de moverse rápido, de que tengo que hacer esto, de que tengo que cumplir un horario, o las personas que fueron encontradas, los accidentes de tránsito más graves fueron después de las 22 horas, después de las 00 horas, de los diferentes tramos. ¿Por qué? Porque la gente sabía de que ya estaba en tiempo donde estaban tenían que volver, retornar. Exacto, tenían que volver rápido esto y lo otro, y generaron accidentes de tránsito mucho más peligrosos o mucho más violentos de lo normal. Claro. A raíz de eso, exceso de velocidad, inquietud, estrés, varios factores que inciden en eso. No solamente el ingesta en alcohol en el automóvil es un riesgo, sino que también en los ciclistas. Sí. ¿Cómo se ha visto esa realidad también? Efectivamente, al momento de... ¿También se les hace alcotest y se realizan todos esos procedimientos? Al momento de yo verificar de que es un conductor de un vehículo, sea motorizado o no, él está sometido a la misma ley que un vehículo. Y eso es lo que todavía un ciclista no entiende. O sea, si él va conduciendo su bicicleta en estado de ebriedad, está cometiendo el mismo delito. Claro, es un delito. Exacto. Entonces, todos hablan de que no, es un ciclista. Mentira. El ciclista tiene las mismas responsabilidades porque es un conductor de un vehículo. Él de igual forma participa en un accidente de tránsito y es tomado como un conductor. Eso es lo que ellos tienen que tener muy en claro al momento de conducir. Es una responsabilidad muy grande. Lo que pasa es que la gente lo adopta como si fuera un paseo muchas veces. No asumen la responsabilidad. También dicen, no voy a matar a alguien si los atropello, pero realmente uno no sabe a lo que se expone, ¿cierto?, andando en estado de ebriedad o con alcohol, ¿verdad? Nosotros en accidentes de tránsito hemos visto fallecidos por 5 kilómetros por hora o por ser atropellados por un ciclista que se han lamentablemente golpeado una extremidad superior del cuerpo, los peatones, y fallecer en el lugar. No incide, ¿cierto?, la velocidad, el cuerpo o el alcohol, ¿cierto? El accidente por sí puede suceder por negligencia, por imprudencia de cualquiera de los conductores. Claro. ¿Qué pasa también cuando andan a altas velocidades? También pueden atropellar a personas de mayores de edad, también a mascotas. Entonces es todo un tema que también tiene que verse y tiene que obviamente tenerse la consideración al respecto. ¿Qué pasa con los elementos de seguridad? ¿Hay fiscalización real cuando no existen las luces, cuando no existen los reflectantes, cuando no existe la bocina y todos esos elementos que se necesitan para transitar? Efectivamente, como lo pronunciaron en la entrevista anterior, ¿cierto? Las medidas de seguridad siempre tienen que ser fiscalizadas. Como te comenté, el año 2018 sale publicada esta ley de ciclo donde modifica la ley de tránsito y la complementa. Entonces, desde el año 2018, desde su publicación, todas las personas asumen que la conocen. Entonces, Carabineros, obviamente, exponencialmente y a la medida justa, fue aumentando la fiscalización de estos elementos de seguridad, casco, luces, reflectantes en la noche. ¿Para qué? Para que el ciclista aprenda. Pero lamentablemente no podemos aprender bajo la fiscalización o bajo el apremio de los funcionarios públicos. Claro, si me pasa algo voy a aprender. No puede ser posible que solamente si nos ocurre algo vamos a entender la importancia de esta convivencia. Tú mismo lo has dicho. Eso quiere decir que nosotros tenemos que adelantarnos a esto y educar antes de lamentar. Y eso es lo que obviamente Carabineros primero es lo que busca, porque ya cuando me llaman a mí ya es demasiado tarde. Cuando llaman a un perito CIAT es porque ya no hay nada que hacer. Y eso es lo que nosotros lamentamos profundamente. Me imagino la impotencia que deben sentir también como equipo. Exacto. Mira, vamos a leer una nueva pregunta que tenemos al WhatsApp. ¿Qué pasa si un ciclista atropella a un peatón en la vereda? Es un accidente de tránsito, porque primero es la vía pública, ¿ya?
Cuando un ciclista atropella a un peatón en una acera, ¿cierto? ¿Y cuál es la responsabilidad real del ciclista? Me imagino que tiene absoluta responsabilidad, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque la ley ya te lo especifica. Como lo comentamos, el ciclista por dónde debe circular, ciclovía, en caso de no ver, la calzada. Y en casos totalmente extremos, ¿cierto? Como lo mencionaste anteriormente, por la acera, recientemente. Ya esté lloviendo, la calzada se encuentra en mal estado, ahí recién el ciclista debe pasar a la acera. ¿Y quién tiene la preferencia en una acera? El peatón. Entonces, claro, ¿qué pasaría? Se tomaría como un accidente de tránsito, dependiendo de las lesiones, al tribunal competente al cual va a ser enviado todos los antecedentes para después, ¿cierto?, tener el juicio correspondiente a raíz de este accidente. ¿Cómo es el proceso de fiscalización en caso de que obviamente haya que fiscalizar un caso como este? El proceso de fiscalización obviamente es la detención en caso de las lesiones de la persona o el estado en el cual se encuentre el conductor del vehículo. Estamos hablando de un estado etílico o bajo algún psicotrópico, droga. Y luego de eso enviar al tribunal correspondiente o, si no, la infracción correspondiente. Ya. Ahora, ¿cuáles son los accidentes en bicicleta más comunes vistos este último tiempo? Uno de los accidentes más comunes que se está viendo hoy en día es la conducción no atenta a las condiciones del tránsito. Este es uno de los primeros temas que más se repite dentro de la investigación de accidentes. Manejar con el teléfono celular o realizar cualquier acción que sea diferente a la conducción. Hay personas que no entienden que a 50 kilómetros por hora, y esto es un tema que ojalá lo tomen en cuenta, tú avanzas 13,8, 14 metros por segundo a 50 kilómetros por hora, que es el límite de velocidad urbano, ¿cierto? Si tú avanzas 14 metros por segundo y estás mirando tu teléfono y lo miras 2 segundos, avanzaste 28 metros. Es larga la distancia. Supuesto. La gente no lo entiende, no lo asimila. Entonces, ¿qué es realmente peligroso? Imagínate las personas que circulan a 100 o 120 kilómetros por hora, ¿cuánto avanzan? Por segundo. ¿Ya? Estamos hablando de que son 32 metros por segundo a 120 kilómetros por hora. Si una persona de exceso de velocidad en una calzada o en una cuadra mal llamada, ¿cuánto va a avanzar? En 3 segundos ya anduviste una cuadra completa, 100 metros casi, sin mirar lo que estaba pasando en la vía. Es tremendamente peligroso. Claro. Pero la gente no conoce esos temas, por eso no le toma la seriedad correspondiente. Sí. ¿Cómo poder hacer para que la gente conozca todo esto que estamos conversando hoy día? ¿Hay algunos manuales, instructivos para que realmente sea ojalá obligatorio? Mire, en primera instancia, la ley de tránsito está muy bien complementada, ¿cierto?, en Chile. Eso quiere decir que las personas no obligatoriamente deben conocer toda la ley. No todo el mundo se la debe saber por obligación como nosotros. Lo que sí deben saber lo mínimo, lo básico, pero lo que es más relevante. Claro. O sea, por dónde tengo que cruzar, qué es lo que tengo que respetar, cuáles son las principales características de la vía. Esas son cosas que son primordiales, que la gente hoy en día no las maneja, no las conoce y que generan accidentes de tránsito. Sin duda. Vamos a ir con una nueva pregunta entonces que tenemos lista en el WhatsApp. Quiero preguntarle por el factor exceso de velocidad, ¿verdad? Especialmente de la locomoción colectiva con el Gran Concepción. ¿El aumento de accidentes tiene relación también con eso? ¿Qué se está haciendo para controlarlo? ¿Es fácil ver en autopista Paicaví o hasta el puente exceso de velocidad de las micros? Saludos y gracias por la respuesta. Perfecto. Aquí, como peritos SEAT, nosotros tenemos claro de que una persona que conduce a exceso de velocidad, ¿cierto?, o en estado de ebriedad, generalmente puede que no genere ningún accidente de tránsito, a menos que circule o genere otra infracción al tránsito, no sé, se pase un padre, un ceda al paso, no respete un paso para peatones, no respete una luz de semáforo, ¿ya? O realice cualquier maniobra diferente a la conducción que sea riesgoso o temeraria, ¿ya? Ahora, el tema de la conducción de estos buses, que es a exceso de velocidad, nosotros hemos visto accidentes de tránsito de todo tipo referente a los buses de locomoción colectiva. Velocidad, ¿ya? Atropellos, ¿cierto? Yo viví un atropello hace 2 meses atrás. Exacto. Que pasan con rojo, con amarillo. Con amarillo. Y atropellaron a una persona. Precaución prácticamente en rojo. Esos son factores que, obviamente, ¿cuál es la infracción que él cometió cuando pasó?
no tanto el exceso de velocidad, sino que pasó en rojo. Entonces, claro, ahí tú faltaste una norma a un artículo de la ley de tránsito donde generaste el accidente de tránsito. Y sumado a eso, el exceso de velocidad. Tenemos que entender que el exceso de velocidad por sí solo muchas veces no genera un accidente. Lo que sí lo genera es la falta de una infracción a la ley de tránsito. ¿Ya? Si bien todas las personas deben conocer los límites de velocidad en zona urbana, o cuando te dicen una velocidad considerada como no razonable ni prudente, pero ¿qué es lo razonable y prudente? ¿Dónde lo especificamos? Por eso, de igual manera, tenemos los límites de velocidad establecidos. Ahora, me gustaría saber también, ¿se da que los ciclistas y peatones están más expuestos quizás que los automovilistas? Sí, efectivamente. Un ciclista y un peatón tenemos que entender de que, lo voy a decir de manera más coloquial, su chasis o su protección, ¿cierto?, es su propio cuerpo. Tanto un conductor de una motocicleta, un ciclista o cualquier ciclo, ¿cierto?, y un peatón está expuesto directamente a recibir un daño colateral o una lesión grave a raíz de un accidente de tránsito, no así un conductor de un vehículo. Por eso un conductor de un vehículo, y nosotros lo exigimos bastante y lo verificamos bastante, el tema del cinturón de seguridad. Muchos accidentes de tránsito terminan con las lesiones graves o fallecidos a raíz de no utilizar esta medida de seguridad que es primordial, ¿ya? Existen seguridad primaria y secundaria dentro de un vehículo. La primaria, obviamente, es el cinturón de seguridad. ¿Y qué pasa con los ciclistas que no tienen ese cinturón de seguridad? Ese es el otro peligro que nosotros es constantemente. Por eso la ley de convivencia vial establece muchas normas legales para cuidar este tipo de cosas. Porque que mantengan luces, que mantengan un casco, que es algo mínimo, ¿cierto? El reflectante, y todo para que las personas lo puedan visualizar con anterioridad y puedan tomar las medidas para que no ocurra nada, ¿ya? Pero ellos no mantienen ningún elemento de seguridad que no sea un casco, que es un elemento casi mínimo para que al momento no sufra lesiones tan graves, porque ya con una caída de un ciclista o de un peatón, la lesión es desde leve hacia arriba. Normas y precauciones que debemos tener entonces para una óptima convivencia vial. Respetar siempre los límites de velocidad, no porque sea un conductor de un ciclo o un conductor de un vehículo motorizado, no debe respetar esta ley, no debe respetar la velocidad, no debe consumir alcohol, ¿cierto?, o algún psicotrópico al momento de la conducción, ¿ya? Estos son elementos y factores que son incidentes directamente, y respetar las normas del tránsito, respetar, como te dije, el paso, el pare, la luz de semáforo. Las personas muchas veces me ha tocado que van atrasadas a cualquier trabajo, a su casa o por cualquier emergencia, pero no toman las medidas necesarias y ocurren accidentes a raíz de eso. Entonces, si ya vamos atrasados, si ya la premura no lo permite, prefiero llegar sano y salvo y a mi entorno seguro a que ocurra cualquier tipo de incidente, porque probablemente usted no va a sufrir ninguna lesión, pero las personas con las cuales tuvo el accidente o el siniestro vial sí lo pueden tener, ¿ya? Esto es súper importante. Vamos a ir entonces luego de ese importante mensaje a una nueva pregunta que tenemos ahí en el WhatsApp. Dice, hola, ¿los cruces peatonales con paso de cebra son de uso exclusivo para peatones y no para ciclistas? No hablamos de un uso exclusivo, ¿ya? Hablamos de un uso preferente. ¿Cuál es la diferencia? De que si fuera exclusivo solamente podrían pasar peatones, pero la ley de siglos estipula de que, obviamente, si no hay peatones o una gran afluencia de peatones o de vehículos que estén circulando por ella, el ciclista podrá pasar con lentitud, ¿cierto? Y siempre atento a las condiciones del tránsito. Podrá subirse como ciclista y pasar por este paso peatonal. Pero en el otro caso, si hubiera una gran afluencia de peatones o de vehículos, él deberá descender y en este caso pasar como peatón por este paso para cebra o paso para peatones, valga la redundancia. Teniente, queremos agradecerle enormemente por haber venido hoy día a acompañarnos aquí al Matinal Siempre Juntos. Creo que nos ha hablado de temas fundamentales, temas que tienen que ver con la educación primeramente, el exceso de velocidad, el no andar apurados, ¿verdad? Y también ser conscientes que los ciclistas igual deben de reconocer y conocer temas que tienen que ver también con esta convivencia vial para que no tengamos que lamentar próximos accidentes este 2022. Así que tengan una hermosa semana y de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros. Igualmente por la invitación, muchas